todos en el amor del Señor. Feliz de estar con ustedes en este día. Nos reunimos para poder estudiar la palabra de nuestro Señor. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Bueno, para comenzar, al igual que la semana pasada, nos estamos aventurando de a poquito en la herramienta de encuestas que permite Zoom. Para soltarnos un poquito, para poder introducir al tema, y hoy día no va a ser la excepción. Pueden ver ahora la encuesta, les va a aparecer en la pantalla. Son dos preguntas del día de hoy. La primera pregunta dice así: en Santiago, capítulo 1, versículo 1, se menciona que la carta está escrita por Jacobo. La pregunta es: ¿había pensado usted alguna vez en esta aparente contradicción? Porque es la epístola de Santiago, pero Santiago 1.1 dice que fue escrita por Jacobo. La pregunta es: ¿había pensado alguna vez en esto? ¿Se había preguntado? ¿Le llamó la atención alguna vez? O la verdad es que lo hicimos de forma automática y la verdad nunca nos detuvimos a pensarlo. Y la segunda pregunta dice: ¿cuántos Jacobos logro acordarme en el Nuevo Testamento? Me acuerdo de ninguno, me acuerdo de uno solamente, me acuerdo de dos, me acuerdo de tres, o me acuerdo de cuatro o más. Revisen ahí sus celulares, sus computadores. Si yo puse ahí la cita porque si les llama la atención, pueden buscar en Santiago 1.1, dice, al inicio menciona que él lo está escribiendo, dice Jacobo. Pero la epístola se llama Epístola de Santiago. ¿Alguna vez nos habíamos preguntado esto? ¿Me había llamado la atención? O la verdad es que nunca me había percatado de esto. Solamente dos respuestas: sí, lo había pensado, o no, la verdad es que nunca me había detenido en ese punto. Y la segunda pregunta relacionada a lo mismo: ¿cuántos Jacobo logro recordar en el Nuevo Testamento? Ninguno. Me acuerdo de uno, me acuerdo de dos, recuerdo tres, o incluso recuerdo cuatro o más. Yo tengo al momento 24 pantallas conectados. Me han respondido 10 personas. Vamos a dar un tiempito más. Obviamente esto es una herramienta que estamos recién avanzando a poder utilizarla, entonces si alguien no logra responderla porque no le funciona bien en su celular o en su computadora, eso está bien, no se preocupe, esto no es una obligación ni mucho menos. La idea es solamente ir estrujando las herramientas que nos da este programa y que finalmente nos permite para sentirnos un poquito más cerca. ¿Ya? Pero si usted logra ver la encuesta, la idea es que la responda, es anónima, yo no sé quién respondió cada cosa, pero es para hacernos una idea. Voy a dar unos 30 segundos más. Pregunta 1. ¿Había pensado alguna vez la contradicción, entre comillas, de quién escribió la carta, si fue Santiago o si fue Jacobo? Y la pregunta 2. ¿Cuántos Jacobo logro recordar en el Nuevo Testamento? Ya. Muy bien, lo dejamos hasta aquí, la encuesta. Bueno, ahora pueden verlas. La mayoría de los que estamos conectados hoy día nunca nos habíamos detenido a pensar en este detalle. Y la mayoría recuerda efectivamente dos Jacobo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? En general, no hay una respuesta correcta hoy día, hay una respuesta muy personal que al final es solamente para tener un punto de partida. Pues bien, como ya lo podían ver en la pantalla,
el día de hoy vamos a estudiar la epístola de Santiago, ya la epístola de Santiago. Los invito nuevamente a dirigirnos al Señor en oración, ¿ya? Oremos. Señor y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por su amor infinito. Gracias, Señor, por que usted nos cuide, nos bendice, aún no mereciendo nada. Le rogamos, Señor, que nos bendiga en esta tarde, que su Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender su santa palabra. Utilíceme, Señor, para ser un medio a través del cual podamos aprender más de su palabra, y no solamente aprenderla, sino que obedecerla. Poder obedecer su voluntad en nuestras vidas para cada día ser más santos para su nombre. Todo esto se lo pedimos, Señor, y se lo nombramos por los méritos de su Hijo amado. Amén. La epístola de Santiago. Para comenzar, aquí hay que marcar una diferencia, un punto, porque hasta ahora hemos estado viendo epístolas específicas, epístolas con nombre y apellido, lo que nosotros podríamos decir la epístola a una iglesia, Colosenses, Romanos, Efesios, o a una persona, Filemón, Timoteo, Tito. Pero ahora no son epístolas a, sino que son epístolas de, ¿ya? Porque lo que resalta no es a quién fue escrita, sino que quién la escribió, ¿ya? ¿Por qué no resalta quién fue escrita? Porque es una epístola general o epístola universal, donde o en su mayoría no tienen un público objetivo, ¿ya? No tienen un público específico, una persona, una iglesia, sino que es más que nada enviada a los cristianos en general, ¿ya? Eran cartas, epístolas, que tenían la intención de ir pasando de mano en mano, ¿ya? Un tiempo lo tenía una iglesia, luego otra iglesia, luego otra iglesia, luego se esparcía, se sacaban más manuscritos y se llevaban para una iglesia más lejos, etcétera, etcétera. La epístola a Santiago nos da el inicio entonces en nuestra Biblia a las epístolas universales, ya epístolas generales, las que incluye también las que vienen más adelante. La primera y segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, y la epístola de Judas. ¿Ya? Entonces, para poder estudiar la epístola de Santiago, tenemos que entender que es parte de las epístolas universales, ¿ya? No escritas para un público específico, ni una persona en una iglesia, sino que un público más general. Entonces, eso a modo de introducción. Ahora ya podemos estudiar en pleno la epístola de Santiago. La gran pregunta, la pregunta del millón que le hacía yo al principio: ¿quién escribió esta epístola? Alguien que por favor me lea Santiago 1.1. Santiago 1.1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Muchas gracias. De ahí tengo en reserva a la hermana Maribel para después. La próxima lectura se la dejamos a ella. ¿Quién escribió esta epístola? Jacobo. Agrega aquí el subtítulo: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, como lo somos todos. Pero inicia diciendo Jacobo. ¿Ya? Jacobo lo escribe. Pero, ¿dónde está ubicado esto? En Santiago 1.1. Y aquí es donde yo les decía esta aparente contradicción. ¿Santiago o Jacobo? Podríamos separarnos en equipos. Equipo Santiago, equipo Jacobo. La verdad es no, para hacerlo bien sintético, es un asunto solamente de idiomas. Aquí no estamos presentes, no estamos frente a un tema de cambio de nombre por un fin espiritual, como ocurrió con Cefas o Simón a Pedro, como ocurrió aparentemente entre Saulo y Pablo. El asunto entre Santiago y Jacobo es solamente una cosa de idioma, porque sabemos que la Biblia no fue escrita en español, y sabemos que Moisés en el Antiguo Testamento no hablaba español, y Lucas en el Nuevo Testamento no hablaba español. Entonces aquí hay un tema de idiomas. ¿Quién se acuerda en qué idioma fue escrito la Biblia?
¿Quién me puede ayudar? ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Creo que el hermano David quiso decir algo, pero tiene el micrófono silenciado. Le vi moverse la boca. Sí, Gracias. Se volvió a silenciar, pero ya leí sus labios y dijo efectivamente hebreo, arameo y griego. La Biblia efectivamente se escribió en... Creo que tiene activada la función de que usted aprieta y un ratito nomás, y si suelta la tecla, va a volver a silenciarse. ya. Pero está el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo en griego y parte en arameo. Muchas gracias, súper. Como dice nuestro hermano, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego y en algunas partes en arameo. En esos idiomas se escribió la Biblia. Entonces, nos encontramos que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y ahí nosotros conocemos un personaje que era el papá de José, de Benjamín, de Judá, el que era el hijo de Isaac. ¿Se acuerdan? Jacob. Jacob es el papá de las 12 tribus. Abraham, Isaac, Jacob. El hermano de Saúl, el que le robó la primogenitura. Él se llamaba Jacob. Porque Jacob es un nombre hebreo. Y por eso nosotros conservamos en el Antiguo Testamento su nombre tal cual, Jacob. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, el hebreo Jacob lo escribieron como Jacobo o Jacobo. ¿Ya? Entonces, cuando leemos Jacobo en la Biblia, lo que estamos leyendo es Jacob, traducido al griego. ¿Ya? El mismo nombre. Jacobo es el mismo nombre del papá de José, de Benjamín, de Neftalí, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos una cosa de idiomas. Ya nos encontramos con el caso de que Jacob en el Antiguo Testamento es el mismo nombre que Jacobo en el Nuevo Testamento, simplemente cambia de hebreo a griego. Primera cosa. Pero, una vez que la Biblia se terminó de escribir, la iglesia, por más de 1000 años, ocupó un idioma para poder utilizar todos sus escritos a nivel de iglesia. Cualquier predicación que se hacía, cualquier carta que mandaba un presbiterio a su iglesia, se hacía en un idioma específico, un idioma que recién se vino a cortar esa monotonía y ese monopolio con la época de la Reforma. Ese idioma era el latín. El latín. Por casi 1500 años, la iglesia escribió y reprodujo la Biblia en latín. Entonces, lo que estaba escrito, como decía nuestro hermano David, en hebreo, en arameo y en griego, la iglesia empezó a reproducirlo, a multiplicarlo, por así decirlo, a la época de hoy, a sacar fotocopias, pero ahora en latín. Entonces, ahora, cuando leíamos Jacobo en el Nuevo Testamento, se empezó a leer Jacobus. ¿Ya? Voy a ir lentito porque como una cosa de idioma, la idea es que me vayan siguiendo. Entonces, ahora, el nombre de Jacobo, en latín era Jacobus. ¿Ya? Y pasó, como ya todos ustedes deben saber, la costumbre de la iglesia en los primeros siglos, y que la ha conservado a día de hoy, pero ya por una mala costumbre, de santificar los nombres. Por eso nosotros de hecho, en nuestro calendario gregoriano tenemos santorales. Jacobo, Jacobus, pasó a ser Sanctus Jacobus, que no es otra cosa sino San Jacobo. Hasta aquí creo que vamos bien, creo que se ha logrado entender un poquito. Jacobo se transformó en los primeros siglos de la iglesia en Sanctus Jacobus, porque lo tradujeron al latín y porque le agregaron el santo. Jacobo, San Jacobo, Sanctus Jacobus. Pero el tiempo siguió avanzando. Y como sabrán ustedes, nosotros no hablamos latín, sino que nosotros hablamos castellano. Y lo que nosotros conocemos como Sanctus Jacobus, cuando llegó el latín a la península ibérica,
ya, es decir, a la zona del este de Europa, donde está a día de hoy España, Portugal. Santus Jacobus, después de muchos años, ya se fue comprimiendo por una cosa de pronunciación y simplemente se referían a él como Sant Jaco, por hacerlo más rápido. ¿Ya? Muchas veces nos pasa que los José pasan a ser Pepe y uno empieza a cortar los nombres. Ya uno empieza a cortar los nombres de a poquitito. Las franciscas pasan a ser Francis y Panchis y lentamente uno corta los nombres. Pues bien, Santus Jacobus era Sant Iaco. Ahí ya pueden ir dándose cuenta ustedes para dónde va esta cosa. Castellano antiguo. El libro más antiguo que podemos encontrar a día de hoy en castellano antiguo, ¿alguien sabe cuál es? El libro más antiguo que puede uno buscar en una biblioteca en castellano antiguo. ¿Alguien se le ocurrirá? ¿En cuál Es el podemos- Miocid o el Quijote, no sé, uno de los dos debe ser. ¿El Quijote o cuál? El Miocid. El Mío Cid. Muchas gracias, súper. El Cantar del Mío Cid. Las copias más antiguas de la Biblioteca Municipal de acá de Chillán hay uno. Las copias más antiguas no eran en español moderno, sino que en castellano antiguo. Es complicado leerlo, de hecho, porque hay que ocupar un diccionario. Y en el Cantar del Mío Cid ya encontramos mencionado el nombre de San Jacobo como Santi Iago, donde el castellano antiguo redujo el latín Santus Jacobus o Santi Iaco y lo transformó en Santiago. Pues bien, después de más de 2000 años nos encontramos aquí leyendo a Santiago, que no es otra cosa sino San Jacobo, pasado por el latín y luego pasado al español. Es tan llamativo esto que de hecho todas las lenguas que provienen del latín, las lenguas románicas que le llamamos, todas tienen un nombre distinto. En portugués, por ejemplo, no es Santiago, es Tiago. En italiano es Giacomo. En francés es Jacques. Yo no pronuncio muy bien francés. Jacques. En catalán, hermano Rafael me retará, John. Y en rumano es Jacob. Todas estas lenguas que provienen del latín les pasó lo mismo. Jacobo se fue perdiendo y se transformó en otro nombre. En nosotros en español es Santiago. Toda esta vuelta que me di simplemente para poder decirles que Santiago no es otra cosa sino San Jacobo. ¿Ya? San Jacobo, la epístola de San Jacobo. Santiago es nuestra manera de traducirlo, pero es San Jacobo. ¿Ya? Dicho eso, que es simplemente un detalle lingüístico que para mí, la primera vez que lo estudié, lo encontré súper llamativo y quería compartir con ustedes hoy día. No tiene mucho sentido en cuanto al contenido de la carta, pero sí debemos conocernos de la Biblia. Si tiene por título Epístola de Santiago, la idea es que si nos preguntan por qué dice Santiago, si ahí dice Jacobo, lo podamos explicar. Pero, ¿quién era Jacobo? Ya que concluimos que la epístola la escribió Jacobo, San Jacobo, ¿quién era Jacobo? Los que me respondieron, ¿qué Jacobo se logran acordar del Nuevo Testamento? Que no se hagan Ana Paula. ¿Qué Jacobos se acuerdan ustedes del Nuevo Testamento? Es una pregunta abierta, el que quiera respóndame, no. Varios marcaron que conocían dos, uno marcó que conocía cuatro o más. ¿Qué Jacobos nos acordamos del Nuevo Testamento? Yo recuerdo a Jacobo, el hijo de Zebedeo, Gracias. o los dos Jacob que están dentro de los 12 apóstoles. El Jacobo le llaman el Jacobo el anciano y el otro Jacobo el joven. Que era el hijo de, el joven, hijo de. No recuerdo si era Zebedeo o Alfeo. Ah, pero esos eran los dos, muy bien. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Ujú. ¿Y otro más se acordará? El otro, Jacobo del Antiguo Testamento, Ya, pero del Nuevo Testamento, por eso preguntaba, solo del Nuevo Testamento. no recuerdo otro yo. Ya, ¿alguien más? ¿Quién me da más? Uno más. Jacobo, el padre de Judá, no de Ya. Judá Iscariote. El Antiguo Testamento, sí, Jacob es exactamente el padre de Judá, el padre de las 12 tribus, pero en el Nuevo Testamento, el pastor mencionó a dos, los dos discípulos. ¿Alguien puede mencionar un tercero o solamente hay dos en el Nuevo Testamento?
¿Estoy mal o el hermano de Jesús también se llamaba así? No está mal, hermano Rafael. Está muy mal. No, está bien. Está bien. El tercer Jacobo que se menciona en el Nuevo Testamento es Jacobo, el hijo de, el hermano de Jesús. ¿Ya? Entonces, tenemos tres Jacobos. Primer Jacobo, hijo de Zebedeo, también llamado el mayor o el anciano, como decía el pastor Hugo. Era uno de los discípulos y él murió entre el 41 y el 44 después de Cristo. También tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, llamado el menor o el joven, y de él sabemos muy poquito, ¿ya? Muy poquito. De hecho, en la Biblia tiene poca prominencia, salvo cuando estuvo con el Señor, no se vuelve a mencionar nunca, nunca. Y de hecho, históricamente también sabemos muy poquito sobre él. Y por último tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús, también llamado Jacobo el Justo. Tenemos tres candidatos a quien pudo escribir esta epístola. Cuando hablamos de Jacobo, ¿quién es el Jacobo? ¿Quién es este San Jacobo, este Santiago que escribió esta epístola? El hijo de Zebedeo no puede ser porque tenemos registro de su muerte y su martirio, y en esa época aún no teníamos los primeros escritos bíblicos. ¿Ya? Entonces no puede ser Jacobo hijo de Zebedeo porque murió antes de que se escribiera esta carta. El hijo de Alfeo podría ser un candidato, pero no hay menciones de él en el libro de los Hechos, no hay menciones en otra epístola, e históricamente tampoco tenemos alguna pista. Entonces podemos dejarlo como candidato, pero a modo personal no me la jugaría por él. Y tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús. Y aquí es donde yo me la juego por mi candidato. Y aquí voy a ponerle pruebas de por qué creo yo que es él el que escribió esta epístola. Alguien que me busque, por favor, en Mateo 13:55. Ya. ¿Hermano? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Muchas gracias. Entonces, tal cual decía nuestro hermano Rafael, bíblicamente tenemos el registro de los hermanos de Cristo, que se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. Ya también sus hermanas, pero no tenemos los nombres de ellas. Pero aquí se menciona Jacobo. Jacobo era uno de los hermanos de Jesús, ¿ya? Entonces ya tenemos un Jacobo que podría ser un candidato. Alguien que por favor me busque en Gálatas 1, 18 y 19, por favor. Gálatas 1, 18 y 19. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muchas gracias. Pablo, el que escribió la epístola a los Gálatas, dice que después de que él se convirtió camino a Damasco, él estuvo un tiempo en Arabia, él volvió a Damasco y después de 3 años se fue a Jerusalén a presentarse delante de los apóstoles. Y dice que cuando llegó vio a Pedro y estuvo 2 semanas con él. Y en esas 2 semanas no vio a nadie, a ninguno de los apóstoles. Al único que vio fue a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí nos encontramos con la primera prueba que, en concordancia con lo que les voy a decir después, nos lleva a creer de que Jacobo, el hermano de Cristo, era líder en la iglesia en Jerusalén. De hecho, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15 nos encontramos con Pablo y Bernabé, que tienen que ir a Jerusalén para tratar con los apóstoles el asunto de la predicación a los gentiles. Ya el asunto de si era lícito o no el evangelio a los gentiles. Un concilio, por así decirlo, el primer gran presbiterio que se hizo donde se juntaron los pastores a discutir estos temas. ¿Y quién
presidió este concilio, quién lo lideró, quién era el que decía, perfecto, ahora va a hablar este hermano, perfecto, ahora va a hablar Pedro, no, ahora le toca a Pablo. ¿Quién lo lideró? Fue Jacobo. No recuerdo bien si fue en Hechos 15 como a la mitad, no recuerdo bien. Dice 15:13. que, ¿perdón? 15:13, lo acabo de ver. ¿Qué dice? Hechos 15:13 dice, y después que hubieran callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Gracias. Entonces, nos encontramos que Pablo, después que se convirtió, fue a Jerusalén y solamente vio a Pedro y con el único que estuvo esas 2 semanas fue con Jacobo. O sea, Jacobo era importante en la iglesia en Jerusalén. El que lo recibió y estuvo con él por 2 semanas fue Jacobo. Entonces ya era alguien importante. Y después encontramos en Hechos 15 de que el que preside este concilio, el que da la palabra, el que guía y ordena para que no se desordenara la cosa, era Jacobo. Entonces Jacobo era un líder en la iglesia en Jerusalén. Gálatas 2:9, por favor. ¿Quién me pueda leer? Gálatas 2:9. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias. Pablo le dice acá a la iglesia en Galacia, que una vez que él fue con Bernabé allá a conversar sobre el tema de predicarle a los gentiles, hubieron 3 que le dieron su bendición para que fueran. Y dice aquí Pablo, que parecían ser las columnas. Jacobo, Pedro, también llamado Cefas, y Juan. Hermanos, Jacobo, el hermano de Jesús, llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén, presidió el primer concilio y era llamado una de las 3 columnas de la iglesia. O sea, estamos en presencia de un grandísimo hombre del Señor durante el primer siglo. Yo hasta que no lo estudié nunca le había tomado el peso. Una de las 3 columnas de la iglesia apostólica fue Jacobo, el hermano de Cristo. Una de las 3 columnas. El mismo Pablo da fe de esto. Una de las 3 columnas. Entonces, Jacobo el justo, Jacobo el hermano de Cristo. ¿Sabían ustedes de que Jacobo, al igual que el resto de sus hermanos, fue incrédulo mientras Cristo estuvo aquí en la tierra? Alguien que lea por favor Juan 7:5. Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Gracias. El Señor perseguido, el Señor vituperiado. ¿Y por qué era tan perseguido? Porque inclusive nadie creía en él, ni siquiera sus hermanos. Entonces, el gran Jacobo, Jacobo el justo, no creía en el Señor mientras él estaba aquí en la tierra. Pero alguien que me agregue aquí a esto para poder contrapesar esta idea, en primera a los Corintios 15:7. ¿Qué pasó de que este incrédulo, que inclusive a su hermano le daba la espalda, se transformara en Jacobo el justo? Primera a los Corintios 15:7. Después Después apareció a apareció. Jacobo, después a todos los apóstoles. Gracias. Gracias, hermano Rafael. Cristo resucitó, se le apareció primero a Pedro, luego a Jacobo y después a todos los apóstoles. Al ser testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo, Jacobo cayó en fe, o sea, se convirtió al Señor, se convirtió al Evangelio y se convirtió en un hombre del Señor. Dio su vuelco, su vida giró en 180 grados y se convirtió en un hombre del Señor. Como decíamos recién, llegó a transformarse en uno de los 3 pilares de la iglesia. Leyendo por ahí, a Jacobo se le llamaba uno de los 3 pilares de la iglesia. Específicamente, se decía que la iglesia durante el primer siglo, la iglesia apostólica, estaba sobre 3 pilares. Obviamente la base es Cristo, pero los 3 pilares eran Pedro, la esperanza, Juan, el amor y Jacobo, la sabiduría. A mí este tema me apasiona un montón, no me quiero alargar, pero le sintetizo con esa frase. La iglesia apostólica estaba sobre 3 pilares: Pedro, la esperanza,
Juan el amor y Jacobo la sabiduría. Jacobo el sabio también llamado. Tenemos registros de él que era extraordinaria su piedad, es decir, extraordinaria su vida de entrega, su vida donde no importaba conocer la palabra del Señor, sino la ibas a vivir, una vida en santidad muy, muy, muy abnegada. Un celo por la obediencia de Dios, Jacobo el justo, celoso por obedecer la ley del Señor, vivir en santidad, y destacaba por su devoción singular a la oración. Oraba muchísimo y con mucha abnegación. De hecho, hay una frase que erradamente yo la escuché cuando era pequeño, que se la atribuían a Pablo. Pues bien, aquí ahora descubrí que históricamente, en realidad, los historiadores del primer siglo, esta frase no es de Pablo, sino que es de Jacobo. Se dice que sus rodillas se llenaron tanto de callos por causa de la oración que se asemejaban a las rodillas de los camellos. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez esa frase, yo sí, pero yo creí que se referían a Pablo. Y aquí descubrí que no, que era Jacobo. Oraba tanto, tanto, que sus rodillas parecían rodillas de camellos, de tan calludas, de tantos callos que tenían las rodillas. Este era Jacobo el justo, el cual murió el 62 después de Cristo, como nuestro hermano en la fe, como un gran seguidor de Cristo, a modo personal, como el escritor de esta epístola. Murió martirizado como el pastor de la iglesia ya. Lo tiraron, lo ejecutaron tirándolo desde uno de los pilares del templo, y al caer lo mataron a garrotes, ¿ya? Porque al caer no había muerto del todo. Este es Jacobo el justo, el gran Jacobo, Jacobo el sabio. ¿A quién fue escrita esta epístola? Como les mencionaba adelante, una epístola universal no es tan importante por a quién se escribió, sino que quién la escribió. Por eso nos detuvimos tanto en hablar de Jacobo. Pero el capítulo 1, versículo 1, como lo leía adelante, menciona a quién fue escrita. Dice a las 12 tribus que están esparcidas. Salud. Y aquí me quiero detener nuevamente porque hay un error súper común en el que todos vamos a caer, pero derechito. Cuando leemos esto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿A quién fue escrita esta epístola? Creemos a los hebreos. ¿No piensa eso? No sé. Exacto, yo pensé exactamente lo mismo. Las 12 tribus que están esparcidas, a las 12 tribus, a los hebreos. Pero el problema es que tenemos una epístola a los hebreos. ¿Ya? Tenemos una epístola específica que dice a los hebreos. ¿Por qué esta no? ¿Por qué esta se dejó como una epístola universal, como general? Pues bien, ¿a qué se refiere con las 12 tribus esparcidas? Alguien que me lea, por favor, en Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Muchas gracias. Y alguien que me agregue, por favor, para reforzar esta idea, Gálatas 3, 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Muchas gracias. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo al escribir el Nuevo Testamento, cuando se refieren a Israel, cuando se refieren a las 12 tribus, aquí Pablo nos explica y nos traduce en los Romanos y a los Gálatas, lo hacen refiriéndose al Israel espiritual, al pueblo del Señor escogido antes de la fundación del mundo, compuesto por todos
los gentiles y judíos llamados a la fe en Cristo. Por eso Pablo es tajante a los romanos y les dice, no es judío es el que está circuncidado, que es por sangre, sino que es el de corazón, el que tuvo fe en Cristo. Y a los Gálatas les escribe lo mismo, no hay judío ni griego, sino que en Cristo somos un solo pueblo, somos simiente de Abraham. Entonces, cuando Jacobo le escribe a las 12 tribus que están esparcidas, lo hace igual que Pedro. Pedro también se refiere a los extranjeros, los judíos que están en esparcimiento. Es exactamente lo mismo. Son epístolas universales que le habla a todo cristiano, ¿ya? A todo heredero de Abraham. Vuelvo a hacer referencia a lo que hablamos la semana pasada de los hebreos. Cuando cantamos el corito, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, uno de ellos soy. Nosotros somos herederos de esa promesa. Entonces, cuando le habla a las 12 tribus esparcidas, 12 como plenitud, se refiere a toda la iglesia. Entonces, esta carta, por eso es universal, porque no está escrita a un pueblo específico como la epístola a los hebreos, sino que es para toda la iglesia. ¿Cuándo fue escrita esta carta? No tenemos un tiempo exacto, tenemos rangos. Sabemos que fue después del año 44. En Hechos 12 nos encontramos que se inicia la persecución a los cristianos. Se inicia la persecución de los que profesaban fe en Cristo, tanto los judíos como los gentiles. Y esto fue el año 44. Entonces, esta epístola necesariamente fue hecha después, fue escrita después. Porque, como vamos a ver, alienta a ser perseverantes en la prueba, en la persecución. Pero fue escrita antes del 62 después de Cristo, porque ahí fue cuando murió Jacobo. En este rango fue escrito. De hecho, podemos ser un poquito más ambiciosos y aseverar que fue escrito antes del 49, ya que no se menciona el concilio de Jerusalén, en Hechos 15. No se menciona. Jacobo, que presidió este concilio, no lo menciona en la epístola en ninguna parte. Entonces, muy probablemente aún no ocurría el concilio. ¿A qué quiero llegar con este rango? Si esta epístola efectivamente fue escrita antes del 49 después de Cristo, estamos en presencia con el escrito más temprano del Nuevo Testamento. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos entre el 55 y el 65, y Juan fue escrito entre el 65 y el 90. Estamos en presencia en la epístola o el libro más antiguo de todo el Nuevo Testamento. ¿Ya? Un dato no menor. ¿Por qué fue escrita? Como les decía, fue una epístola universal de carácter circular, hecha para que cada iglesia la pudiera tomar, como nosotros mismos, y decir, esto también me afecta a mí. Son temas en general propios de cualquier congregación. ¿Ya? Fue escrita con este sentido, para que cada iglesia de esa época la sintiera como propia. Temas principales entonces. La epístola de Santiago, también llamada muchas veces como los proverbios del Nuevo Testamento, llenísimo de sabiduría. Por eso se le llamaba a Jacobo como el pilar de la sabiduría de la iglesia. Nos habla sobre la vida práctica cristiana, sobre que la fe real es la que da frutos, si no, no es fe. Y también sobre la perseverancia en medio de las pruebas, como les mencionaba antes. Jacobo llama a, en medio de las pruebas, perseverar en el Señor, no rendirse, no flaquear. Un bosquejo general, un resumen lo más rápido posible. En primer lugar, capítulo 1, la perseverancia. Cómo mantenernos inclusive en las pruebas. Segundo capítulo, la fe. La relación de la fe con la ley y sobre todo la relación de la fe con las obras. Tercer capítulo, la lengua. Ahí la tan maldadosa y tan traicionera lengua. Cuarto sección, en el mismo tercer capítulo, la segunda mitad del tercer capítulo, la diferencia entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Por eso les decía que es considerado los proverbios del Nuevo Testamento. Capítulo 4, someternos a la voluntad de Dios, que es realmente lo más sabio que podemos hacer, porque la fuente de los conflictos
es nuestro corazón, que somos malos, que nuestra voluntad es mala. Pero al acercarse a Dios es lo más sabio. Someternos a su voluntad es lo más sabio. Y también menciona en este punto el tema de la lengua y cómo esos son nuestros malos deseos, la calumnia. Los capítulos 4 y 5, Santiago tiene referencias específicas hacia los mercaderes y los ricos. La arrogancia que tenían los mercaderes y lo indiferente que eran los ricos. Lo pueden encontrar después ustedes la segunda mitad del capítulo 4 y la primera mitad del capítulo 5. Y por último, el capítulo 5, la paciencia. Ejemplos sobre la paciencia, cómo debemos establecer votos, ser fieles a lo que prometemos, cómo nuestra oración debe ser paciente, y exhorta para concluir la carta a rescatar a los hermanos extraviados, ¿ya? A con paciencia poder recuperar a los hermanos que se ven extraviados, no juzgarlos, sino que en amor buscarlos. Teología en Santiago. Como yo me despierto en la mañana y digo, Señor, este día va a ser perdido si no te conozco más. A través de la epístola de Santiago podemos hacerlo, podemos conocer más a nuestro Señor. Podemos decir, de hecho, que esta es una epístola centrada en Dios. Obviamente todas las epístolas están centradas en Dios, pero esta epístola de manera especial. Ustedes véanlo ahí por tiempo, no lo vamos a leer. Si alguien tiene ahí abierto Santiago, pueden ir revisándolo. En el capítulo 1.5 nos dice que la sabiduría real proviene de Dios. En el versículo 13 del primer capítulo nos dice que Él es santo y por ende no puede ser tentado por el mal. Él no reacciona al mal. Uno no lo puede provocar. No puede decir, Señor, si tú eres tan bueno, haz esto. No, no, no. Él es santo y Él no reacciona, no es tentado. Versículo 17. Todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que existe, proviene de Dios. En el capítulo 2, 11 y 12, Él nos dio la ley y al mismo tiempo Él es el juez. Versículo 19 del mismo capítulo, Dios es uno. Dios trino, pero solo un Dios. Capítulo 3, versículo 9, Dios es nuestro Señor y es nuestro Padre. Capítulo 4, versículo 15, Dios es soberano y tiene todo bajo control. De hecho, en ese versículo, si mal no recuerdo, dice que no se trata de hacer lo que queremos, sino que se trata de hacer lo que el Señor nos permite hacer. Tiene todo bajo control el Señor. Y por último, en el capítulo 5, versículo 11, Dios es misericordioso y es piadoso. En 5 capítulos, Jacobo nos hace un repaso de la magnitud del Señor con todas estas características. Por eso les digo que es muy centrada esta epístola en Dios, porque a través de las características de Dios es que va articulando esta epístola. A través de cada característica de Dios es que Jacobo da un mensaje. También metí en esta parte un paréntesis, que es la complejidad que llevó inclusive a Martín Lutero a creer durante toda su vida de que Santiago no era un libro canónico. Martín Lutero creía que Jacobo no era un libro que perteneciese a las escrituras inspiradas, y muchos cristianos, de hecho, en los primeros siglos tampoco lo creían, por un asuntito que se llama la fe y las obras. Tenemos una contradicción tremenda. Tenemos a un lado del ring a Jacobo y al otro lado del ring a Pablo. Alguien que me lea, por favor, Romanos 3:28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Muchas gracias. Pablo entonces se nos presenta en esta pelea campal diciéndonos, concluimos, o sea, si hay algo que tenemos clarísimo, es que el hombre es justificado solamente por la fe, sin obras de la ley. Pero por el otro lado se nos presenta en esta pelea Santiago 2:24. Alguien que me lo lea, por favor. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Gracias. Cualquier lectura superficial nos dice inmediatamente, espere, hermano, aquí hay un problema.
o Pablo está equivocado, o Jacobo está equivocado, o Dios cambia, o hay varios dioses. Pero algo raro hay aquí, algo huele mal. Pero aquí, esa es la gracia. Esa es la gracia de juntarnos, poder estudiar la palabra del Señor y no tener una lectura superficial, sino que tratar de dar respuesta a estas cosas. Hay una palabrita que es justificar. Justificación. El verbo dikaio en griego. Y así como en español, cuando usted abre un diccionario en español, siempre tiene acepciones. 1, 2, 3, 4. 5, alguna. Es decir, respuestas, significados de la palabra según su contexto. Y ese es el problema cuando utilizamos palabras fuera de contexto. Creemos que esta palabra aquí y esta palabra acá dicen exactamente lo mismo. Y ese es el error. Justificación significa declarar algo que está en una condición correcta. Algo es declarado estando en una condición correcta. Eso es justificar. Una acción de un tercero, o sea, de alguien sobre un tercero. Alguien declara que estás en una condición correcta. Alguien te pasa a una condición correcta. Y por otro lado, este verbo también significa manifestar que se está en una condición correcta. Por así decirlo, yo falto al colegio y mi mamá me manda en una agenda una justificación que dice mi hijo faltó porque estaba enfermo. Entonces ella declara sobre mí que estoy en una condición correcta. Ella dice mi hijo no faltó porque quiso, sino que mi hijo tiene una justificación. Por otro lado, a mí me piden que me justifique. Me dice, justifica por qué estás diciendo esto. Yo tengo que manifestar que estoy en lo correcto. Me tengo que justificar, no cambiar mi estado, sino que tengo que manifestar que estoy en lo correcto. Pablo utiliza la primera acepción. Pablo dice que la fe es la que nos justifica. Lo que permite que no caigamos en condenación eterna, lo que nos declara en un estado correcto, es la fe. Nosotros merecemos la condenación por nuestro pecado, pero la sangre de Cristo que redime todo el mal, nos justifica. Pero Santiago dice que las obras son las que nos permiten justificarnos delante de los hombres. ¿Me entienden la diferencia? La fe es la que me traspasa de la condenación a la salvación. Pero las obras son las que me permiten manifestar que yo estoy en salvación. Esa es la gran diferencia. La justificación como un cambio de estado es parte de la fe a la que se refirió Pablo. Pero la justificación delante de los hombres, o sea, yo me tengo que justificar, tengo que decir, oye, ¿tú realmente eres cristiano? Ya, perfecto, demuéstramelo. Me justifico delante de los hombres a través de las obras. Es complejo, es largo, pero es la respuesta más breve que les puedo dar. Son acepciones solamente de la misma palabra, pero cada una obedece a un contexto. No se contradicen entre ellos, simplemente uno se está refiriendo a un estado eterno y el otro se está refiriendo a un estado terrenal. ¿Ya? Manuel Álvaro. Pastor, por favor. Sí, y probablemente lo que, además de eso, corrobora el hecho de que el contexto en el cual se habla le da una significación particular a una misma palabra, es el hecho de que cuando Pablo está hablando de justificación, le está hablando a inconversos. Por lo tanto, es un asunto que está profundamente ligado a la evangelización. Sin embargo, Santiago le está escribiendo a cristianos, a gente que ya se convirtieron y que necesitan mostrar que son justificados. Y eso es las obras. Gracias, pastor. Exacto, o sea, como les digo, una palabra, sacarla de su contexto, de su significado esencial ya es un error, pero sacarla del contexto general es un error más grande. Como dice el pastor, Romano está escrito a una audiencia nueva, a una audiencia donde se le está presentando el Evangelio. En cambio, Santiago es escrito a una audiencia ya cristiana, que tiene mucho en deuda porque no está demostrando quizás su salvación, pero no está en cuestión su salvación. Entonces también el tema del público objetivo refuerza más esta idea. No están en contradicción, solo se complementan. El problema es que nosotros leemos la misma palabra y nos tendemos a confundir, pero
La idea es esclarecer esas dudas lo más breve posible. Como les decía, Cristo en Santiago, Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Jesús, nuestro ejemplo perfecto. ¿En qué es nuestro ejemplo perfecto? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Hago aquí un breve paréntesis. Ninguno se me pase de vueltas leyendo caer en diversas tentaciones. Suena súper raro. A mí me pasó cuando lo leí por primera vez decir, pero ¿cómo caer en tentación? No es eso malo. Caer en tentación no es como malo. ¿A qué se refiere con caer en diversas tentaciones? Se refiere a estar presente en pruebas. ¿Ya? Caer, no caer como dejarme caer, sino que caer es llegar en la situación. Y tentaciones aquí no se refiere a tentaciones como esta cosa seductora tercera, sino que es una prueba. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, estén súper gozosos cuando estén en medio de las pruebas. Por eso les digo que Santiago nos presenta a Cristo como nuestro ejemplo perfecto. Porque obviamente nuestro sufrimiento no se compara en nada a lo que sufrió el Señor. ¿Ya? Por eso es Cristo nuestro ejemplo. En esta epístola, ¿saben cuántas veces se menciona a Cristo? Jesucristo, ¿cuántas veces aparece en esta epístola? ¿Cuántas veces creen? Estamos terminando ya, así que no tengan miedo en dar su respuesta. ¿Cuántas veces creen que se menciona a Jesucristo en esta epístola? Tírenme un número, juguemos un poquito. ¿Cuántas veces creen que aparece Jesucristo en esta epístola? Mencionado, como el nombre, no indirectamente. Unas 6. Unas 6, ya. Creo Más, que no lo veo Señor, pero no veo mucho la palabra Jesucristo en realidad. pero entonces la hermana Paula cree que es menos de 6. ¿Alguien cree que es más de 6? No estén buscando, yo que es lo que ustedes creen, no me hagan ahora una concordancia, no me hagan trampa. Ya, ¿quién cree que es menos de 6? ¿Nadie? ¿Todos creen que se menciona más de 6 veces? ¿El silencio otorga, como decía mi abuelo? Pues bien, el nombre de Jesucristo se menciona 2 veces en esta epístola. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1 nos dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una vez. Solamente se menciona 2 veces, pero cada vez, como decía el pastor, la audiencia de esta epístola es la iglesia. Da por sentada, no se nos está presentando el Evangelio de Jesucristo, cosa que sí encontramos en otras epístolas, donde se nos presenta el Evangelio. Aquí es una audiencia ya conocedora. Jacobo da por sentado de que sabemos quién es Jesucristo. Entonces, cuando él lo menciona, no lo explica. Él lo da por sentado a través de sus títulos. Entonces nos presenta a Cristo como nuestro Señor y como Dios mismo. ¿Ya? Él durante la epístola ocupa indistintamente Señor para referirse a Dios Padre y Señor para referirse a Cristo. Entonces, a través de estas sutilezas, Jacobo nos está diciendo, Cristo es Dios. Cristo es Dios, porque Dios es solo uno. Cristo es Dios. Cristo es nuestro Señor. ¿Ya? Y la segunda vez que se menciona es al iniciar el capítulo 2, en el versículo 1, que dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. ¿Qué nos dice aquí? Él da por sentado de que todos los cristianos sabemos que la base de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llamamos el Evangelio de Cristo, porque la base de nuestra fe es Cristo. Y no es Cristo bebé en Navidad, no es Cristo sufriente en la cruz, sino que como dice Pablo, si creyéramos en un Cristo sufriente en la cruz, seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero nosotros creemos en el Evangelio de Cristo resucitado. La base de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo glorioso. Y eso le digo, lo llamativo de acá, Jacobo solamente lo menciona 2 veces a Jesucristo, pero cada una de esas menciones va cargadísimo, pero es que cargadísimo de verdades preciosas.
Por un lado, Cristo es nuestro Señor y es Dios mismo. Y por otro lado, Cristo, glorioso nuestro Señor, es la base de nuestra fe. Estas son las dos menciones que hace Jacobo de Cristo. Y como les mencionaba al principio, Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento. Con esto terminamos. Alguien que lea por favor el capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas gracias. Alguien por favor que me busque en Filipenses 2, 8 al 9. Y no lo lea todavía, sino que déjelo ahí guardadito. Jacobo nos presenta este llamado. Bienaventurado, feliz, felicísimo el hermano, la hermana, que pasa por una prueba. Porque cuando fuera probado, cuando pase esta prueba, le es prometida la corona de la vida. Porque Dios le ha prometido esto a los que le aman. Cuando el Señor, el sermón de las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados si os vituperiaren y os persiguieren en mi nombre, diciendo cualquier clase de maldad mintiendo. A sus discípulos les decía, no tengan miedo que los van a perseguir, porque si a mí mismo me persiguieron, ¿cuánto más a ustedes? La persecución, las pruebas, son una promesa del Señor a sus hijos. Por eso debemos estar felices cuando somos probados, porque el Señor nos promete que somos sus hijos y la prueba nos va a venir, pero ninguna lo suficientemente grande para que no podamos soportarlas en el poder del Señor. Filipenses 2, 8 y 9, ¿quién lo tiene? Yo lo leo. Hermana. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias. ¿Cómo se nos presenta Cristo en la epístola de Santiago? Como Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Cristo. Pablo a los filipenses le hace una mención aquí bien larga, les dice que fue humillado, que creció, que su propia encarnación fue una humillación y que siendo hombre se obedeció la ley del hombre y fue obediente, no solamente a Dios Padre, sino que también a las leyes humanas. Y como cordero fue llevado al matadero en silencio hasta morir, y de hecho no una muerte cualquiera, sino que muerte de cruz. Y aquí cuando Jacobo nos dice, bienaventurados si pasamos por pruebas, y Pablo le escribe a los filipenses, ¿qué prueba más grande que esta? Siendo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó con Cristo? Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y después continúa con un capítulo hermosísimo en Filipenses sobre la exaltación de Cristo. Pero en la resurrección de Cristo, y por eso les decía que el Evangelio de nuestro Señor glorioso es la base de nuestra fe, porque la palabra del Señor dice que Cristo es las primicias de nosotros. Porque Cristo resucitó. Cristo en primer lugar y luego nosotros iremos junto a Él. Porque producto de su resurrección es que nosotros sabemos que nosotros también vamos a resucitar y tendremos la vida eterna. Por eso dice que Cristo es las primicias. O sea, Él fue el primero. En su resurrección, Él aseguró la resurrección de todo su pueblo. Pablo se lo escribe a los filipenses y les dice, Cristo pasó por prueba, una prueba terrible, pero Dios le exaltó a lo sumo. Y aquí Jacobo les dice, ojo con el ejemplo de Cristo, porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Cuando pasen pruebas, inclusive pruebas que los lleven hasta la muerte, no tengan miedo, que así como Cristo, el Señor los va a recibir en el cielo. Esto es Cristo viéndolo en toda la Biblia, pero el día de hoy en la epístola de Santiago. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿Alguna opinión? Yo tengo una duda. Hermana Paula. ¿Será porque Pablo lo dijo, pero cuando citó las 3 columnas, bueno, me imagino que por humildad no se mencionó él, pero ¿por qué no estaba como...? Porque lo dijo Pablo, dijo las 3 columnas y obviamente no se consideró ahí, yo creo, por humildad, ¿o no? Porque para mí también era un pilar Pablo en la Iglesia Apostólica. Sí, bueno, hay dos cosas. En primer lugar,
el tiempo en que Pablo lo escribió, Pablo estaba recién convertido, ¿ya? Pablo no llevaba nada. Y en segundo lugar, Pablo iba como un foráneo, como cuando él dice que Cristo se le presentó al último a él como un abortivo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pablo con Bernabé eran los apóstoles, o sea, Pablo el apóstol, pero Bernabé su compañero, a los gentiles. Entonces ellos iban a Jerusalén, a una iglesia ya conformada, una iglesia que estaba concentrada en lo de la circuncisión, por así decirlo. Y Pablo iba a pedir permiso. Entonces, claro, llegaron a una iglesia ya conformada a decirle, ustedes como concilio, yo puedo hacerme cargo de esto porque el Señor me lo mandó, conversémoslo. Entonces, por eso dice que ellos son las 3 columnas, porque ellos eran como los representantes de las áreas de la iglesia ya conformada. Pablo con Bernabé vinieron a agrandar esto, ¿ya? Pero hasta ese momento era una iglesia enfocada en los judíos solamente. ¿Alguna otra duda, opinión, algo que no estén de acuerdo que dije que en realidad no esté correcto? ¿O alguna acotación? Sí, tengo una duda. Cuando se refiere a la corona de la vida específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué, como un galardón? Bueno, ahí tengo, no me voy a casar con ninguna, simplemente voy a hacer la de los cobardes y voy a decir que hay posiciones distintas frente a esto. Está la visión de los galardones específicos, donde al final cada bendición que recibimos del Señor se va a transformar en un galardón específico en el cielo. ¿Ya? No, yo creo que lo voy a dejar de lado el tema de las cuántas almas convertimos, que una estrellita en la corona, eso yo no estoy muy de acuerdo. Pero sí hay muchas bendiciones que el Señor promete, sobre todo al Apocalipsis, a las iglesias, donde son galardones específicos. Y algunos consideran, con cierta validez, de que son galardones que tendremos en el cielo. Otros no, entre los que me incluyo. Yo creo que es una correferencia más que nada a la salvación. No es que la salvación se gane, sino que el Señor dice, cuando estés probado, ten por cierto de que esa prueba es señal de que eres un hijo de Dios. O sea, producto de esa prueba es que tú puedes estar seguro de que vas a ir al cielo. Esa corona de la vida es tu salvación. Como les digo, no me voy a casar con ninguna de las dos porque no tengo ganas de que estemos hasta las 12 de la noche, pero hay estas dos visiones. Mamá y el papá. ¿Alguien más que tenga una acotación, pregunta, un consejo para la próxima semana, que no me alargue tanto? No sé. Ya, de no ser así, ya agoté mis palos blancos con mi papá y mi mamá. Doy lugar a la hermana Paula que continúe con el devocional. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Álvaro. Bien, para terminar nuestro culto,